Buenas tardes. Ahora sí. Siéntate, Irma. Siéntate, hija. Ten. Ahí sí. Armando, don Javier. Ya está conectado. Ahí está ya, mira. Sí, bueno. Por favor, les suplicamos que tomen asiento. Ya vamos a iniciar esta segunda etapa de este día. Bien, a continuación tenemos el panel Los retos para la inversión en minería. Nuestros panelistas son el licenciado Armando Ortega, presidente del México Mining Task Force de la CANCHAM, el ingeniero Javier García de Quevedo, vicepresidente ejecutivo de Grupo México, los dos aquí presentes, y vía virtual tenemos a nuestro gran amigo, el ingeniero Fernando Alanís Ortega, a quien le damos la bienvenida, director general de Baluarte Minero. Y para coordinar este panel, les presento al presidente de la Directiva Nacional de la Asociación, el ingeniero Sergio Almazán Esqueda. Damos inicio. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. E interés en este panel. Hoy nos acompañan 3 destacados mineros y cada uno de ellos desde su perspectiva. Están adoptando sus empresas u organismos. ¿Qué podemos o debemos hacer para que la inversión no emigre a otros países? ¿Cómo comunicarnos con nuestras autoridades y trabajar juntos para que regrese a nuestro país el atractivo de invertir en minería en México? México es un país de gran tradición minera. A lo largo y ancho de su territorio cuenta con un comprobado potencial de recursos minerales. Al menos el 70% de su superficie es susceptible de contener importantes yacimientos minerales. México alberga depósitos de plata, oro, cobre, plomo, zinc, fluorita, hierro, manganeso, grafito, molibdeno, etc. El aprovechamiento de esta riqueza geológico-minera por más de 500 años ha impulsado internacionalmente la grandeza de nuestro país y le ha dejado un gran legado arquitectónico, social, cultural, tecnológico y económico. Formamos parte de una industria trabajadora, exitosa, representa una fuente de ingresos importante para nuestros gobiernos vía impuestos, es generadora de infraestructura, fuentes de empleo, solidaria con una larga y positiva historia comunitaria en todo el país. En México, la minería continúa siendo un pilar para el desarrollo económico y hoy más que nunca esencial para la reactivación económica. Lamentablemente, en los últimos años, como lo hemos estado escuchando esta mañana, la inversión total y la inversión en exploración minera han venido disminuyendo consistentemente. La primera 47% menos y en exploración pues un 65% de retroceso que hemos tenido en los últimos 10 años. No hay duda, México ha perdido credibilidad en el ámbito internacional y nacional para atraer inversiones, sobre todo en exploración minera, y con esto estamos dejando pasar la oportunidad de que la minería en México emerja como la mejor minería sostenible de América Latina. Bien,
Pues sin más preámbulos, demos la bienvenida y nuestro sincero agradecimiento a nuestros panelistas. Agradecemos al ingeniero Javier García de Quevedo, vicepresidente ejecutivo de Grupo México, expresidente de Cámara Minera de México, actual miembro de su comité ejecutivo, ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su exitosa trayectoria profesional ha desempeñado múltiples cargos y responsabilidades dentro de Grupo México, con más de 50 años de experiencia. Ingeniero, muchas gracias. Agradezco la participación del ingeniero Fernando Alanís, quien, como ya ustedes se dieron cuenta, está vía remota. Fernando Alanís también es expresidente de Cámara Minera de México, actual miembro de su comité ejecutivo. El ingeniero Alanís es actual director general de Baluarte Minero. Es ingeniero químico egresado de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Cursó el posgrado Stanford Executive Program 2003 en la Universidad de Stanford, con una exitosa trayectoria de más de 40 años en el sector. Fernando, bienvenido y muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias a ti, Sergio. Gracias, Fernando. Finalmente, agradezco la participación de Armando Ortega, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, donde fue profesor por más de 20 años, fue servidor público de la Secretaría de Economía durante 18 años. Fue abogado general de Grupo México y vicepresidente de su subsidiaria Southern Copper. Fue vicepresidente de New Gold y director general de Minera San Javier por más de 11 años. Fue presidente de la Cámara de Comercio del Canadá, CanJam, y actualmente presidente de su comité minero. Armando, muchas gracias. Gracias a los tres. Bien, pues la dinámica consistirá en hacerles algunas preguntas a nuestros panelistas y que cada uno desde su perspectiva, desde su experiencia, nos diga pues cómo está viendo estos retos y amenazas para la inversión minera en nuestro país. Así que voy a iniciar. Empecemos con Javier. Javier, ¿qué problemas representa el no invertir en minería? Y desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido las principales razones para que la inversión minera en México haya caído los últimos 10 años casi 50% en inversión total y 65% en exploración? Por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Yo creo que no cabe en mi mente decir no invertir en minería. No veo ese como un escenario posible, ¿sí? Yo creo que las empresas mineras que tenemos muchos años, pues estamos ahora sí que muy comprometidos en ver cómo continuamos invirtiendo, ¿sí? A pesar de que han sido ciclos difíciles, este no es el primero que tenemos. A través de muchos años hemos pasado por circunstancias diferentes, pues siempre hemos visto cómo sí se puede invertir en minería, ¿sí? Las empresas que estamos en las bolsas, las empresas mineras, como es el caso de nosotros, si no invertimos, pues obviamente los inversionistas nos van a castigar. O sea, el valor de la acción se va a ir para abajo. Siempre las calificadoras, los inversionistas, siempre nos están midiendo en cuanto a cómo vas, qué puedes invertir. Normalmente en muchas de las empresas en México, no somos la única, tiene también una cartera muy importante de concesiones, de proyectos por desarrollar, ¿sí? Pero obviamente en épocas difíciles, cuando no invertimos, ¿qué pasa? Pues no hay desarrollo, no se desarrolla, ¿sí? El gobierno se ve afectado porque no hay recaudación, no hay generación de empleo, no se favorece la comunidad, no hay inversiones tampoco en infraestructura, ¿sí? O sea, es un freno. Como ya lo han repetido aquí, pues la minería es la base de las cadenas productivas. Si no hay minería, pues yo creo, y por ahí salió un artículo, si no hay minería, pues yo creo que se pierden muchísimos empleos alrededor de esto, ¿sí? Yo considero que
bajo el panorama actual, sí hay que seguir insistiendo de cómo sí se puede invertir. Claro, si no se puede invertir al nivel que se requiere, pues obviamente se tienen que buscar otros sectores de inversión con el fin de equilibrar o inclusive buscar invertir en el extranjero. Este ha sido al cabo del tiempo la historia de nuestro grupo. O sea, nosotros en un momento dado, en situaciones que fueron difíciles, pues vimos atractivos, pues vamos a invertir en ferrocarriles, pero no dejamos de invertir al mismo tiempo en minería, aunque eran tiempos difíciles. O vamos a volvernos internacionales, y fue cuando entramos a la minería en Estados Unidos y en Perú al haber adquirido Azar, pero siempre sin quitar el foco. Con todo y lo que nosotros hemos crecido en este grupo México, para el cual llevo muchos años trabajando, pues minería sigue siendo el 80% de nuestro negocio, es el principal negocio de todos. Y déjenme decirles una cosa, Sonora representa dentro de lo que es nuestro negocio minero, es el principal activo que tenemos, ¿sí? El invertir fue lo que realmente logramos zafarnos del yugo que tuvimos en Cananea, ¿sí? Si no hubiéramos invertido, no hubiéramos sido capaces de convencer al gobierno, pues, de que nos ayudara a quitarnos esa extorsión tan fuerte que tuvimos en años pasados. Entonces, para mí la inversión es la clave de todo. Yo creo que con la inversión, y trayendo inversión, se puede convencer al gobierno. Los gobiernos cada día requieren de que haya mucho más inversión. Aunque aparentemente se dice que no a la minería actualmente en el país, y eso, pues perdónenme que les diga, pero de fondo no es cierto. El gobierno sigue estando muy interesado en que haya inversiones. Y el gobierno necesita mucho apoyo y mucha ayuda precisamente para llevar a cabo sus planes, sus proyectos. Perfecto. No sé si fue claro. Sí, sí. Ahora, de la otra pregunta, ¿por qué ha decaído? Pues ha decaído porque, pues obviamente, las políticas públicas, y eso todo el mundo lo sabe, no han sido unas políticas públicas adecuadas. No es una política pro inversión. Muchas veces se ha oído que en México de que no hay una política industrial. Y así como no hay una política industrial sana, no hay una política de minería, siendo México un país tradicional minero por muchísimos años. No existe una política, ¿sí? Y aquí tenemos mucho por hacer para que precisamente se puedan modificar las políticas. Yo creo que tenemos que ser capaces de ir convenciendo al gobierno de que sí se puede, pero que requerimos obviamente que haya esos cambios que son fundamentales, ¿sí? La parte en la cual México dejó de ser competitivo fiscalmente con la famosa regalía minera. Yo creo que la idea inicialmente fue fantástica, de decir, bueno, pues va a haber una regalía, como existe en otros países. Qué bueno que con esta regalía se vayan a favorecer las comunidades, que el dinero que genera la minería vaya a la gente, ¿sí? Entonces, y con esto, bueno, nos encontramos con que México es el país que tiene un mayor porcentaje del pago sobre la utilidad fiscal. Nosotros andábamos arriba del 52%. Yo creo que con el incremento en los precios que ha habido de los metales, fácil estamos en 60% actualmente sobre la utilidad fiscal. Esto incluye desde luego el PTU y muchos otros impuestos que tenemos que no existen en otros países. Por ejemplo, las grandes minas, ustedes saben que consumimos una cantidad de agua importante, no obstante que la recirculamos totalmente, que el 80% del agua se recupera, pero estamos pagando en zonas donde estamos pagando $1.20, $1.30 por metro cúbico de agua. Eso no existe en otros países. Hay un impuesto que no es impuesto, pero que es un costo
muy importante en el país, que es el costo que tenemos de la seguridad, y es como si fuera un impuesto, ¿sí? Nosotros, no sé, en nuestro caso, y se los digo de frente, aquí en Sonora nada más nos cuesta 35 millones de dólares al año el mantener la seguridad patrimonial y de nuestra gente. Es como si fuera otro impuesto, ¿sí? Y desde luego, bueno, actualmente, como está la situación, no tenemos algunos impuestos que ahorita temporalmente se han quitado, como ha sido el IEPS para el caso del diésel. Entonces yo creo que es otro de los factores que están influyendo. Y desde luego, bueno, la seguridad jurídica, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos, que yo creo que esto también hay que ser sinceros, pues esto que se está viendo en México también está viendo en otros países de América Latina. Nosotros estamos viendo, pues con sorpresa, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Perú, donde pues no hay el presidente de Perú actualmente, pues no es una persona preparada que pueda llevar a buen fin su gobierno, y obviamente pues las empresas, mira, están sufriendo. Tenemos el caso de Chile, entró un gobierno en donde hay muchas inquietudes, hay una inquietud muy grande, no saben para dónde va a ir el gobierno, ¿no? Ya se empieza a hablar de mayores costos fiscales, ¿sí? De cambios en las reglas de concesiones, en fin, pues la situación está difícil. Una Argentina que tiene muchísimo potencial, pues tampoco no se tienen reglas. Parece ser que el país ahorita de Latinoamérica más fácil es Ecuador. Ecuador, que tiene un gobierno de derecha que aparentemente pues está muy abierto, los colombianos, pero no está nada fácil. Pero cuando uno revisa todo, pues llega uno a la conclusión que donde hay las mejores condiciones, pues es Estados Unidos. Estados Unidos, nosotros estamos viendo en estados como Arizona, como Nevada, que están muy abiertos a la inversión, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues esto definitivamente nos ha quitado mucho la competitividad, el exceso de trámites que hoy mencionaba el gobernador, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Si me permites, Armando, entonces le pediríamos al ingeniero Fernando Alanís. ¿Nos escuchas, Fernando? Si eres tan amable de vertir tu opinión al respecto. Sí, cómo no. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan ustedes bien? No te oímos. A ver, ¿me escuchan? Bueno. Adelante, ya te escuchamos. Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos. Y les ofrezco de entrada una disculpa por no poder estar el día de hoy presencial. Y Sergio, te agradezco mucho los arreglos que hiciste para dejarme participar. Un gran abrazo a Javier, a Armando, grandes amigos, y también a Ramón Luna, el presidente del distrito de Sonora. Fíjate que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dijo ya Javier, y me va a ser muy difícil agregar cosas adicionales, pero creo que algo que es bien importante es la minería tiene una visión de largo plazo, de muy largo plazo. Tiene inversiones que tardan mucho tiempo en madurar, y eso todos ustedes lo saben. Estamos aquí predicando entre obispos. Son proyectos de 15, 20 años de maduración desde que empieza la exploración. Entonces, pues sí, no estamos pensando en sexenios, estamos pensando realmente en un tiempo mucho más largo. Y los tiempos de recuperación de la inversión, pues es otro tanto. Entonces, no podemos darnos el lujo de tener los esfuerzos que tenemos de inversión y de exploración, porque si no perderíamos esa visión de largo plazo, ¿sí? Por otro lado, ya hay historias, la historia de Grupo México, la historia de Peñoles, que son empresas que tienen muchísimos años de historia. Peñoles tiene 135 años y le ha tocado ver muchísimas cosas a lo largo de esos 135 años. Son ciclos, algunos menos severos, otros más severos. Quizás el que estamos ahorita viviendo es uno muy severo y que se ha conjuntado por varias razones. Uno es por la situación mundial que está afectando de diferentes puntos de vista, desde el desacoplamiento que ha habido
en las cadenas productivas, las presiones inflacionarias, ahora la guerra de Ucrania con Rusia, o de Rusia con Ucrania más bien dicho, y los temas locales que tenemos. Un gobierno que no ha entendido las ventajas y virtudes que tiene la minería, la gran derrama económica que tiene, que genera, sobre todo el bienestar social que se genera en las regiones donde operamos, en la parte educativa, en la parte de salud, de actividades económicas adicionales, diría yo, de resarcir el tejido social en muchas regiones. En fin, no solamente es la parte económica directa de generación de empleos, hay muchas cosas alrededor de la minería, los impuestos que ya los mencionó Javier. Y lo que ha pasado es falta de certidumbre. Yo creo que todo se resume a certidumbre. Los países que generan certidumbre, que requiere la minería de largo plazo, son los países que están atrayendo con más éxito la inversión. Hoy en México no hay certidumbre de inversión. Hay un profundo desconocimiento de nuestras autoridades de lo que es la verdadera minería, la minería profesional que opera en México, que gracias a Dios son varias empresas las que son profesionales y que operan en México, y hay un profundo desconocimiento. Hablan de la minería como si se la conocieran, la ignoran totalmente, no tienen los elementos necesarios para poder decir exactamente lo que es la minería, y se basan quizás en historias fantásticas, en datos irreales inclusive, que tratan de impulsar, algunas veces por desconocimiento y otras veces por cuestiones ideológicas, ¿no? Que eso es muy dañino. Pero yo también pienso, al igual que Javier, que pues, la visión tiene que ser de largo plazo. Ahorita el perjuicio principal lo tiene la minería, pero yo me atrevo a decir que el perjuicio principal lo tiene el país, porque esta es una actividad económica tractora de muchas otras actividades, de la construcción, del transporte, de muchas otras actividades que generan o que son empujadas o impulsadas por el sector minero. Y esas actividades se están viendo seriamente afectadas, el país está viendo afectadas por no tener esa política pública de industria que decía Javier. Entonces yo quizás es lo que agregaría a lo que ya dijo Javier por el momento, Sergio. Muchas gracias. Sí, pues porque ahí bronca no era de nosotros, eso fue lo que me mandaron. No, yo sé, pues aquí pues se le va a decir esa política. Sí. Es que es como Dios, o sea, enseguida la mayoría estaba así, sudando frío. Sí, pues Sí, me... Sí, escuchamos bien, pero gracias. Ahorita regresamos contigo. y es que ayer nomás hizo pruebas de que le llegara el sonido, nunca hicimos una transmisión de Zoom ni nada. Este sociólogo famoso, declaraba el fin de la historia porque había Sí, déjalo, que se haga bolas. era un concepto que era irrefrenable históricamente y que iba a llevar a este estado, Así que no vamos a hacer nada con en computadora. el mundo de Berlín. Entonces, la adopción gradual Sí, por los países hay aplicación. Desde los ojos de un inversionista extranjero, con esta misma visión que decía Javier de las distintas jurisdicciones esa visión es una visión difícil en el sentido de cuál es los resultados netos del capital humano, la cercanía, la forma de protegerse, la forma de mercado. ¿Sabes por qué se veía bien? La vez pasada, porque era solo. Sí, no Era solo el estábamos. conferencista. Entonces no había como ese switch en los ojos de... Ya entendí. Es que estoy aprendiendo. Sí, porque se ve como No las clases, no.
No, hay que los dos vender. Es lo que he tirado. etcétera. Tenemos Ahí le abro el sonido. ¿Te escuchaste? Te cambiaste. altura, pues es un powerhouse, y en materia minera puede ser Sonora, y con todos sus problemas puede ser Zacatecas o Chihuahua o lo que sea. Lugares impenetrables desde el punto de vista minero, a pesar de activos maravillosos como Chiapas, lugares muy complejos como Oaxaca. Pero la frialdad del inversionista es lo que dice Fernando. Proyectos de largo aliento, donde se empiezan a calcular los valores netos de un proyecto, los retornos potenciales, capital humano. Y ayuda mucho, digamos, a que uno salga de su ombligo. Cualquiera que ha tenido en sus manos un proyecto y siente toda la presión, la economía de la extorsión que se vive mucho en este país, pues tiene una abrumadora presión cuando vienen los resultados y se exigen las producciones y se exigen los costos. Pero las personas que ven, digamos, desde más alto, ¿no?, a 30,000 pies de altura, normalmente dicen, esto es factible y esto sale. Entonces, yo diría que el primer tema es que de alguna manera tenemos que salirnos un poco del ombligo, porque hemos caído un poco en la vorágine de ser el juguete favorito del populismo, ¿no? Por cierto, en el mundo está repitiéndose el populismo en distintos lugares. México es uno de ellos. Y nosotros mismos nos hemos metido en esa licuadora de ser parte del target. Somos el target perfecto, y además, si es de capital canadiense, la minería es el despojo de las tierras, el agua en lugar del oro, de la plata, etcétera, etcétera. Si nos salimos de nuestro ombligo, confirmaríamos que tenemos una jurisdicción espléndida, hay mejores lugares que otros, que tenemos activos muy importantes, que tenemos un gran capital humano, y con esa visión, más allá de lo que está sucediendo en el terreno, que ya se ha comentado, que ha habido una caída real, los niveles de inversión pública de este país hoy están a niveles de 2011. Es trágico. Y prácticamente la inversión, que es la suma de la inversión pública con la inversión privada, es regresiva, etcétera. Nos lo explicaba Enrique Quintana en la mañana. Entonces, eso sería, yo creo, que la primera reflexión que yo haría. Salgámonos un poco de nuestro ombligo, alejémonos y dejémonos de ver solo como el target preferido, porque somos perfectos para una narrativa de polarización, somos el cliente perfecto, y veámonos como lo que somos, un contribuyente importantísimo en el desarrollo regional, etcétera, etcétera. Y muy rápidamente abordo la segunda pregunta. ¿Qué quiere un inversionista extranjero para hablar desde el punto de vista de la Cámara? ¿Tiene un acuerdo preferencial, por ejemplo, la inversión canadiense o la estadounidense? Sí, el TELCAN desde hace 30 años. Sí, no, acuerdo, le da acceso preferencial. Eso lo tiene, eso vale mucho. Marca país. Lo segundo que se tiene cuando se tiene el acceso preferencial es la certeza en el acceso. Y ya lo han dicho Fernando y Javier. Esa certeza en el acceso es fundamental y se llama reglas del juego. Que no te cambien las reglas del juego cuando estás cruzando el río. Que no te lo cambien de un plumazo. Eso es muy costoso. A pesar de lo cual, no queda más que seguir picándole al caballo, porque no te vas a quedar en medio del río. Esos dos factores, cuando se vulneran, tienen un impacto muy importante. Pero sin llegar a ningún tipo de cinismo, a las pieles duras de los mineros aguantamos eso. Y yo creo que lo que nos falta simplemente es empezar a cambiar esa narrativa de mentalización para poder convencer a la opinión pública y a nuestros interlocutores del valor real que nosotros aportamos en las inversiones y cómo cambiamos las historias de distintos lugares. Entonces, necesitamos corregirlo, sí, y necesitamos, como las gotas de agua, perforar la roca. Yo diría eso. Muchas gracias, Armando. Bueno, ante este panorama, creo que ya
los tres indicaron algunas estrategias que desde su punto de vista deberíamos de estar siguiendo, ¿no? Dentro de sus empresas o dentro del sector. Me gustaría regresar con Fernando, antes de regresar con Javier. Fernando, ¿qué estrategia están siguiendo ustedes? ¿Tú qué recomendarías, qué sugerirías para tratar de pues, enmendar este tipo de problemas tan fuertes que es la no inversión, ¿no? Gracias. ¿Sí me escuchan ahorita? Sí. Ok, gracias. Yo sí creo que tenemos que trabajar en varios frentes. Se me hizo un poquito el sonido. Ya, un frente es sin duda seguir trabajando con la autoridad, seguirlos llevando a las unidades mineras que conozcan. Hace poco sucedió, hace unas semanas, que Agnico Eagle invitó a la secretaria de Economía a Pinos Altos y la reacción fue excelente. Creo que es la primera vez que la secretaria visita una mina y llegó con una visión diferente de lo que es la verdadera minería. Entonces creo que ese esfuerzo, va a ser imposible llevar a todo el Congreso y a todas las autoridades, pero creo que es un trabajo que tenemos que seguir haciendo de acercar a la autoridad y que tenga un verdadero conocimiento de lo que es la minería. Y yo en lo personal pienso, la Cámara Minera ahora con Jaime está haciendo una muy buena labor de seguir participando en los medios. De hecho, ayer en la Cámara Minera lo platicábamos. Tenemos que seguir participando en los medios, tenemos que seguir platicando nuestra historia, la verdadera historia. Y quizás lo que necesitamos es más audiencias que hablen también de la realidad de la minería. Tenemos que seguir trabajando mucho en lo que es la comunicación de la parte minera. En fin, hay mucho tema de comunicación, pero también, sobre todo, hacer ver cuál es la verdad, de quitar el tema que se dice que el 60% del territorio nacional está concesionado, el tema de que la minería no paga impuestos, que la minería sacaba el agua cuando consumimos el 0.9%, en fin, todos los datos duros que tenemos hoy en la Cámara Minera, hay que seguirlos difundiendo. Y yo creo que es una labor titánica, es una labor de mucho tiempo, no vamos a lograr cambiar la imagen de la noche a la mañana, pero tenemos que ser persistentes al respecto, ¿sí? Quizás nuestras propias comunidades que hablen de lo que es el beneficio que han recibido de la minería. Y en fin, tenemos que tratar de agotar todos los recursos de comunicación, que creo que ha sido siempre nuestro principal problema de buscar una comunicación más efectiva. Fernando, gracias. Javier, por favor, ¿qué más nos puedes agregar? Aquí tienes el... Yo quiero complementar lo que dice Fernando. Yo creo que Fernando en su periodo anterior como presidente de la Cámara, pues fue claro que es muy productivo el invertir tiempo en tratar de construir relaciones con los gobiernos a todos los niveles. Yo creo que es una de las estrategias que se deben de seguir. Yo creo que si presentamos las cosas como son y si realmente demostramos al gobierno que sí, somos una empresa que quiere invertir, que quiere a México, que quiere seguir adelante, los vamos a seguir, los vamos a convencer. Una parte muy importante que también se ha invertido, y yo creo que deberíamos todos en alguna forma de sumar, es cada día tener más tiempo para dedicar la tarea de la minería, y que los legisladores también lo entiendan. Muy bien los gobernadores, muy bien los secretarios de estados, pero el poder trabajar también con el poder legislativo, como se hizo mucho y se ha venido haciendo en el pasado, yo creo que eso definitivamente va a ayudar, es una estrategia que nos va a ayudar a seguir adelante. En el campo nacional e internacional, ustedes saben que ahora la minería está muy evaluada por lo que hace en materia de sustentabilidad, el famoso ESG. Ahora las grandes calificadoras a nivel mundial, los fondos de inversión,
¿verdad? Evalúan una gran cantidad de factores para ver cómo estamos avanzando las empresas mineras en materia de sustentabilidad y en los diferentes campos, no solamente en el campo ambiental, que desde luego incluye la huella de carbono, sino también en el campo social, también en el qué estamos haciendo en materia de energías renovables, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en cuanto a lo que es el desarrollo de talento? ¿Sí? La equidad de género, o sea, es una evaluación enorme la que está. Y si nos medimos, pues ya las industrias mineras hemos ido avanzando, pero realmente una estrategia es para que, pues, hablen bien de nosotros, no necesariamente los medios, sino lo que son los comunicadores a nivel mundial como un Bloomberg, es la parte de sustentabilidad, ¿sí? Que nosotros estemos cumpliendo con este tema, ¿sí? Yo creo que es una estrategia, y la otra estrategia pues es desde luego también ver en qué forma podemos tener algunas tareas en que nos podamos complementar con el mismo gobierno, ¿no? Que vean que podamos ayudar. A mí me tocó este difícil tema que de repente se les inventaron justicia para Cananea. Yo dije, bueno, pues si nosotros, ¿qué tenemos que ver? Si con los mártires de Cananea, si nosotros compramos la empresa en 1990, pues ¿qué tenemos que ver con la justicia? No, pero que la justicia, que Napito, oye, ¿quieren justicia? Pues que Napito reparte los 55 millones, pues eran acciones de los trabajadores. Ahora, ¿quieren justicia para Cananea? ¿En qué trabajamos? Oye, que no hay agua, sí, a ver, que vamos a ver. ¿Cómo los ayudamos en agua? ¿Cómo los ayudamos en cuanto a servicios médicos? ¿Cómo los ayudamos en cuanto a en actividades concretas de la comunidad? Que mucha gente se quedó sin pensión, ok, vamos a crear un fondo de pensión. Entonces, pues yo creo que es una fórmula de que sí se puede seguir trabajando. Pero a cambio de eso le dijimos al gobierno, oye, muy bien, hacemos justicia para Cananea, yo quiero invertir, pero si tú no me vas ayudando a resolver los permisos ambientales, pues ¿cómo voy a poder invertir? ¿No? ¿Sí? Sigues con el cuento del río Sonora. El río Sonora se los hemos dicho 80 veces. Nosotros no contaminamos, se ensució. Entiendan que el sulfato de cobre se usa para purificar las albercas, que se usa como pomada en las pezuñas de los caballos para que no contagien, para que no tengan hongos. Entonces es mucha política. Entonces yo creo que es fundamental también el tema de ver cómo se relaciona uno. Yo lo que digo es, ni modo, tienes que ahora que aprender a bailar diferente. Te toca bailar, ¿sí? La muchacha está grandota, pero pues apréndele, ¿sí? Muchas gracias, Javier. Muy interesante, la verdad, todo lo que estamos platicando aquí con ustedes, con toda esa experiencia, con toda esa responsabilidad que tienen en cada uno de sus ámbitos de trabajo. No hay duda, México tiene todo: recursos naturales, recursos energéticos, sol, viento, océanos, recursos humanos con la capacidad técnica y científica para ser un país próspero, con una industria minero-metalúrgica madura, moderna y responsable, pero requiere del apoyo y el impulso de la administración pública para alcanzar niveles de excelencia, para convertirnos en un sector brillante, ejemplar, reconocido como actividad esencial y un aliado imprescindible en la recuperación económica de nuestro país. Con la finalidad de ir redondeando y concluyendo todo lo que aquí hemos pues esbozado, bueno, que ustedes han esbozado, les preguntaría, empezando contigo, Armando, ¿cuál sería el mensaje clave que tenemos que lanzar para que se vea la importancia de ser atractivos para invertir en minería en México? ¿Qué tenemos que decir a las autoridades, al público, a los divulgadores, a los comentaristas? Por favor, Armando, ¿tú cuál mensaje clave resaltarías de todo lo que se ha dicho? Para contestar esa pregunta, Sergio, me gustaría recordarles
la parte principal del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno 2019-2024. Fíjense y díganme si algo les suena. Impulsar el bienestar general de la población, construir un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia armónica entre los sectores sociales. Las estrategias para alcanzarlo: fortalecimiento del Estado de Derecho, respeto irrestricto de la ley y fomentar el desarrollo económico elevado e inclusivo. La respuesta es, pues aquí está el sector minero, de aquí somos, ¿no? De aquí somos. Yo te diría que el mensaje principal que yo mandaría, y que fue el que yo apliqué en las dos últimas empresas donde he trabajado, es uno de los principios de liderazgo de Amazon, que es el de ownership, y es el de ser orgullosamente mineros. Es el de poder transmitir el orgullo de saber la contribución que hacemos, porque sin ninguna retórica cambiamos vidas y cambiamos regiones. Simplemente esta mañana fue conmovedor escuchar a estos jovencitos cantando y a estos pequeños músicos. Le decía yo a Irma Potes, una de las promotoras, que una de las niñas ni siquiera alcanzaba a llegar bien con sus pies al piso. Eso es cambiar vidas. El mensaje, en mi opinión, es ese, es transmitir el orgullo de ser mineros. Y como mineros creo que también no nos tenemos que desesperar. Si estamos acostumbrados a que nuestros proyectos maduren a largo plazo, ¿por qué habría en un entorno de polarización y ataque, de transmitir nuestro mensaje, pensar nosotros que va a ser un mensaje que se puede transmitir en corto plazo? Nos ha llevado muchos años en la Cámara ponernos de acuerdo sobre qué decir, a quién enfocarnos, etcétera, etcétera. Tenemos que ser conscientes de que también en esto, cual si estuviéramos explorando y haciendo perforaciones y haciendo nuestros barrenos en los lugares adecuados para buscar la beta, este proyecto de comunicarnos con la sociedad es un proyecto de largo plazo. No nos hagamos ilusiones. Y estamos bajo fuego, estamos bajo asedio. No importa. Yo diría que el segundo mensaje, que es también otro principio de liderazgo, es think big. Hay que pensar en grande, con un sesgo por la acción. Con un sesgo por la acción. En los consejos de administración de las empresas hay muchas cosas que a nosotros en el terreno se nos ocurren como estupendas, pero cuando se topa uno con uno de los consejeros que te dice, eso es maravilloso, pero eso cuesta mucho dinero y no veo por dónde viene el retorno. Hay que vender el intangible. Y el intangible se vende también a los consejeros, se les lleva on the ground para que vean y convivan con las comunidades y sepan cómo se puede hacer eso. Y finalmente yo creo que hay que entender que en el mundo que vivimos, probablemente nuestro mensaje, sin que yo sepa nada de comunicación, pero lo que sí entiendo es que estamos frente a mensajes que se enfocan en lo emocional, no en la realidad ni en los datos duros, en lo aspiracional, más allá de lo que es tangible y da resultados. Nosotros tenemos que enfocarnos también en lo emocional. Pero se juntó con lo del Río Sonora. Hubo unos videos que sacaba en Cinemex, Grupo México, hace unos años, espléndidos, donde se veían estos yucles bajando ahí en los tajos. Y verdaderamente es impresionante porque la mayor parte de las personas no conocen las minas. Bueno, eso es emocional. No se necesitaba que dijera nada la persona que era el narrador, era lo de menos. Inmediatamente tú veías a las gentes cómo se emocionaban cuando veían eso. Por eso, para terminar, yo diría, seamos realistas de en qué tipo de sociedad hiperdigitalizada, hiperinformada, con una capacidad de atención brevísima, y trabajemos en esos enfoques. Pero yo diría sobre esas dos bases.
Muchas gracias, Armando. Javier, por favor. Creo que pienso una de las cosas, una tarea que nos ha sido muy difícil, es dar a conocer realmente cuál es el verdadero rostro de la minería en México. O sea, hacemos muchas cosas, pero no nos las reconocen, ¿no? Entonces, yo creo que aquí una estrategia pues, es tratar de asesorarnos con muy buenos comunicadores, como es el caso de Enrique Quintana, que ojalá nos dijera, oye, ¿cómo debes de comunicarte tú hacia el exterior? ¿Sí? Yo creo que cambiar realmente la imagen de la minería en México es fundamental. Solamente cuando van y conocen lo que se hace, como se acaban de referir a la visita esta a Pinos Altos, y ven que la minería en México ya cuenta con las mejores tecnologías, que cuenta con personal capacitado, que cuenta con educación en las poblaciones, ¿verdad? Con todo lo que es el desarrollo comunitario alrededor, que las empresas se preocupan cada día más por la productividad, por cómo reducir los costos. Yo creo que eso tenemos que darlo a conocer. Yo creo que esa es la estrategia, o sea, cómo realmente cambiar, cómo hacerlo, ¿no? ¿Sí? Sí se hace mucho esfuerzo, yo no critico el esfuerzo que se hace, pero no sé hasta qué punto sí podíamos hacer algo diferente para cambiar el rostro, ¿sí? Porque sí nos duele que no haya realmente un reconocimiento a lo que hace la minería en nuestro país, ¿sí? Si visitamos otros países, yo tengo oportunidad, pues nosotros estamos en muchos aspectos mucho más adelantados, ¿sí? Y eso pues, no se ve, ¿no? Muy bien, muchas gracias, muy elocuente. Muchas gracias, Javier. Gracias, Armando. Fernando, por favor. Sí, cómo no, perdón, con mucho gusto. Yo nada más les cuento muy rápido. Yo estuve trabajando antes de ser orgullosamente minero, Armando, como bien lo dices. Yo llevo 25 años en el sector minero, pero antes estuve 18 años en el sector químico, en la industria química. Cuando yo salgo de la industria química y entro al sector minero, a mí me impresionó. Me impresionó la magnitud de las obras, me impresionó los volúmenes que se manejaban, me impresionó la generación de empleo, pero lo que más me impactó fue en la industria química. Tú construías una planta, te conectabas a la toma de corriente que estaba ahí cerquita, o al poste, te conectabas al agua que ahí estaba, y te conectabas al drenaje, se hace la construcción de la planta química. No quiero menospreciarla, pero todos los servicios estaban ahí. A otras industrias no se le exige lo que se le exige a la minería, cuando la minería es la que más da. La minería, si no hay luz, la pones. Si no hay agua, la pones. Si no hay comunicación, la pones. Si no hay educación, pones escuelas. Si tampoco hay salud, pones hospitales. Y sin embargo, es a la que más se le exige, a pesar que desde mi personal punto de vista y con los 43 años de experiencia que tengo, sin duda, es la actividad económica que más da, ¿sí? Que más da hacia alrededor, hacia el gobierno, hacia nuestros próximos, las comunidades que nos hospedan, hacia nuestros trabajadores. Hay un estudio muy interesante que está en los reportes de desarrollo sustentable de la Cámara Minera. Yo los invito a que lo vean. Es cómo se genera la riqueza en la minería y cómo se distribuye. Cuando ustedes ven el balance de cómo se distribuye, se sorprenden que nuestros accionistas son los que menos se llevan, ¿sí? El gobierno se lleva más que los accionistas y se distribuye la riqueza que se genera de una manera impresionante para el beneficio de muchísimas gentes antes que de nuestros accionistas, ¿eh? Entonces, creo que tenemos que ver cómo comunicamos todo eso que se genera a través de la minería y que otros sectores económicos, no es por criticarlos, que son diferentes, pero que no hacen la gran cantidad de actividades que hacemos nosotros. Y es la que menos pide a los gobiernos, a las que no se les entregan terrenos en los parques industriales, eso lo construimos nosotros. En fin, es la que menos molestias causa y es la que más se le señala y es la que menos se le entiende, más se le exige y la que más genera de riqueza para nuestro país y sobre todo para bienestar para la gente que nos rodea. Muchas gracias. Y Fernando, gracias.
el rostro amable de la minería, ¿no? O sea, ese rostro hay que ver cómo lo podemos realmente pues transmitir, porque como decían todos ustedes aquí al principio, pues estamos predicando entre fieles, pero no hay duda que todos estamos orgullosos, todos sabemos perfectamente lo que da la minería al país, ¿no? A las comunidades, a todo. Entonces, pues muy interesante, muy importante. Les doy a todos, a los tres, muchas gracias de su participación, pero tenemos tiempo para un par de preguntas o comentarios, por favor, si alguien quisiera intervenir, que levanten la mano para poderles pasar el micrófono. ¿Quién? Anímense. ¿Qué opinan? Allá, por favor. Muy buena tarde, Gustavo Ramonet, director de Minería del Gobierno del Estado de Chihuahua. Una duda, hablando del tema de comunicar, lo que es comunicación política, que creo yo que sí es uno de los talones, pues yo creo que el principal talón de Aquiles ahorita de la industria, ¿por qué no hacer este tipo de foros muy necesarios, este tipo de paneles, pero más amplios a la sociedad, en universidades públicas, en otras áreas, en otros sectores, para que no sigamos de alguna manera siendo los mismos en todos los eventos que pues muy gratamente participamos en diferentes regiones del país? Creo yo, pues en mis tiempos en la Universidad de Sonora, pues uno como estudiante estaría más que feliz que ayudarles a organizar, jalar alumnos, invitar a la sociedad civil, independientemente si forman parte del gremio o no, a que participe y escuche un poco de estos eventos. Los medios, etcétera. Entonces, sería una duda, ¿por qué no se ha participado más con las universidades? Gracias, Ramón. Lo tomamos nota, muy valioso. Bueno, en la mañana comentaba con algunas de las personas que siempre de alguna manera nos estamos comunicando entre los que conocemos nuestra problemática, pero difícilmente hacemos llegar las autoridades o que participen las autoridades para conocer realmente esta problemática. Yo creo que ahí también debemos de cambiar la estrategia y lo vemos en los foros. Por ejemplo, este mismo seminario en la mañana estaba lleno cuando estaba el gobernador, ¿verdad? No importa quién cubra el costo del evento, yo creo que es muy importante quién invita a él, para que las personas, sus correligionarios, autoridades, realmente se queden y nos escuchen. Entonces, muchas de las veces creo yo que sería preferible que esas mismas autoridades hagan suyos estos eventos, no importa quién los pague, para que realmente tengamos la interlocución con las gentes que deben de escucharnos o que deben de escuchar nuestras problemáticas. Todas las ideas son perfectas, pero todo requiere hoy en día una estrategia para lograr el efecto que queremos, lento o más rápido, pero tenemos que cambiar la forma, desde quién comunica, porque a veces nos etiquetamos, no, eso es cámara minera, esto es asociación. De alguna manera también cada una de nuestras instituciones tienen diferentes capacidades y bondades. Entonces, muchas veces nuestras autoridades, con su sesgo, pueden tener menos arma si son sensibilizadas a través de interlocutores menos golpeables. No sé si se entienda mi mensaje, pero es algo que creo yo que debemos de trabajar. ¿Quién comunica y cómo hacemos que nos escuche la gente que realmente queremos que nos escuche? Entonces, en la mañana veíamos que si enamoramos un gobernador y el gobernador hace suyo el evento, pues todos sus correlacionarios, llámese Semarnat, invitados por él, van a estar y en ese momento aventarles y ponerle la bomba cerquitas. Es una ocurrencia. Gracias. Gracias, Pepe. A ver, aquí adelante, por favor, el micrófono. Aquí adelante. Sí, buenas tardes. A lo mejor no les va a gustar lo que les voy a decir. Me llamo Luis Martínez, soy geólogo de profesión. Tengo ya por ahí unos 45 años en el negocio. Entonces me ha tocado vivir, pues, o sufrir ahí a algunos gobiernos, ¿no? Hoy en la mañana que estaban en las pláticas,
que habló el ingeniero Gutiérrez y habló también Alfonso Martínez, pues daban ahí algunos datos preocupantes, ¿no? Que ya conocemos. Por ejemplo, pasamos de ser el México el número 1 en la atracción de la inversión en la exploración a ser prácticamente el último. Por allá a mediados de 2010, pues todo el mundo quería venir a México, pues a raíz de que se hicieron descubrimientos importantes de clase mundial, en todos sentidos, ya se la sabe, ¿no? Bueno, entonces de repente pasamos a estar aquí, pues en los últimos lugares, y dicen, bueno, hay una crisis en la inversión, y yo creo que casi siempre la crisis viene por los gobiernos en turno. Decía Alfonso en la mañana, cuando lleguemos a 6 años de que no dan concesiones hay que agarrar piedras. Y ya pasaron los 6 años, 2 con Peña Nieto y 4 con los que van ahorita. Y entramos en ese momento, no hay concesiones mineras. Dice, no es tanto el daño porque nosotros, las compañías, tenemos cierta reserva de concesiones que no hemos explorado. Y los que no tienen, digamos, la inversión nueva, la de las juniors, mencionaron que se habían ido como unas 180 empresas juniors de México. Yo creo que ese número es muy modesto, se han de haber ido más de 1000. Y esas 1000 no traían mucho presupuesto, pero traían sus milloncitos, sus $2 millones, que si lo sumamos eran como $2 billones, mucho más de lo que invierten las empresas mexicanas major. Entonces ya se fueron porque pues en la época de Peña inventaron las regalías a la ganancia, que pues ya saben lo que pasó con ella, y ahorita no hay concesiones. Entonces yo lo que digo, gente tan importante aquí de Cámara Minera, de las principales empresas major, Peña Peñoles, Grupo México, bueno, ¿qué se va a hacer? El punto es qué se va a hacer, porque pues sí, reconocen bien el problema, pero yo no veo que haya una medida efectiva para persuadir a las autoridades. Yo no sé si va a funcionar convenciendo a la secretaria de Economía, a la que le dicen la tía Tati, va, ¿cómo se llama?, a resolver esto. Pero yo creo que tanto Cámara Minera como las major deberían dar pasos más decididos, no esperar a que pase el tiempo. No creo que nadar de muertito sea la solución, así que discúlpenme. Gracias. Está bien. Una última pregunta aquí, la dama de rojo está levantando la mano. Gracias, por... Atrás. Buenas tardes, mi nombre es Carla Durazo, yo pertenezco a Baluarte Minero y bueno, aunque tengo a comparación de muchos de ustedes muy pocos años en la minería, apenas llevo 8 en ese sector, pero de familia minera de muchos años. Coincido con lo que opinaban los 2 compañeros primeros acerca del tema de comunicación. Yo creo que sugeriría, si me permiten, tener una estrategia magna de comunicación que permita llevar el mensaje claro, conciso, directo hacia todos los entes de la sociedad. Dentro del sector yo he visto y he conocido afortunadamente a muchas empresas que tienen excelentes programas en cuestión social, en cuestión ambiental, en cuestión de muchas otras índoles educativas, etcétera, etcétera. Pero creo que falta articularlas y llevar mensajes a la par, que también se articula con una estrategia integral en lo que se va trabajando con gobierno, con funcionarios, haciendo lo que se necesita en esas áreas, con ese acercamiento que ya se ha dado, pero seguir con una estrategia de visión a mediano y largo plazo, porque si es cierto, o sea, gobiernos van y vienen, funcionarios van y vienen, y el sector, la empresa, sigue. Y creo que faltaría como articular todo eso que ya se tiene de una manera más concreta, en donde también las comunidades sean copartícipes de esta misma comunicación. A final de cuentas, en temas de comunicación, lo que nos importa es que se replique, y no solamente hacia adentro del sector, nosotros ya conocemos eso, hacia afuera en las comunidades, pero también con académicos, también con ONGs, que luego ahorita han tomado mucha relevancia por los temas ambientales y por todo lo que se viene en temas sociales, que se va a hacer cada vez más complejos.
no esperar a llegar a una situación crítica como lo tiene Guatemala, como lo tiene en este momento Perú, como lo tiene Chile, etcétera, otros países que se van haciendo cada vez las problemáticas más complejas. Creo que tenemos todo en este momento para articular ese tipo de estrategias y poderlas operar desde todos los niveles con un eje rector en varias áreas, o sea, en área de gobierno, en área ambiental, en área de vinculación, con niños, con jóvenes, etcétera, etcétera. Creo que a final de cuentas se tiene mucho con qué trabajar y creo que solo faltaría articularlo de una manera más estratégica, sí, como comentaban ahorita, con personas que conozcan de comunicación, pero no nada más de comunicación política, porque tienes que conocer también de comunicación hacia las comunidades, cómo las comunidades te ayudan a replicar eso. Y creo que también un tema muy importante, la narrativa del Ejecutivo en este momento sí es contra las mineras y la narrativa que él tiene es pobreza, es los desvalidos, el tema de los ejidatarios, el tema de etcétera, etcétera, que nosotros tenemos que trabajar con ellos, pero nosotros tenemos también el as bajo la manga de que trabajamos con esas comunidades, con esos más de 160 y tantos municipios en donde opera la minería, que ellos mismos sean quienes defiendan y quienes pidan al gobierno que no se quite, que no se elimine la minería. ¿Por qué? Porque dejan escuelas, porque los niños entonces se van a ir por otro lado, etcétera, etcétera. Creo que esa parte de cómo tú vinculas ese tipo de comunicación, lo que ya tienes y cómo volteas esa narrativa, pero cómo también te haces apadrinar o te haces apoyar por otros aliados en otros entes para que tu discurso sea más efectivo y sea más fuerte. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ya agotamos el tiempo. Yo lo que me comprometo es a tratar de hacer una narrativa de este panel, de lo que se virtió aquí por cada uno de nuestros invitados. También tratar de sacar una serie de bullets o de mensajes, ¿no? que estamos de alguna manera aquí ideando, como para que lo veamos, lo empecemos a analizar y tratar de sacar conclusiones mucho más específicas en esto, ¿no? Como creo que todos nos hemos dado cuenta, es una labor ardua, o sea, no vamos a cambiar de la noche a la mañana lo que tiene más de 500 años de minería que lamentablemente se habla mal, se distorsiona. Como decía Armando, Fernando, en fin, Javier, es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, todos nosotros, no nada más una institución o algo, o sea. Pero entonces yo me comprometo a hacer esta narrativa del panel y a tratar de ir aterrizando algunos mensajes claves y algunas acciones que nos han dado muy buenos resultados. Ya nos decía Fernando Alanís, hay que llevar a los legisladores, seguirlos llevando a las minas, ¿no? Eso siempre nos ha dado muy buenos dividendos. Seguir invitando a los líderes de opinión, como Enrique Quintana, que nos acompañó esta mañana, que lo llevamos también a Acapulco. Hay que seguir con los periodistas, no hay duda, o sea, hay que seguir con todos esos cursos. Y bueno, vamos a hacer entonces esto y lo compartimos, ¿no? Para tratar de seguir puliendo todo lo que podemos hacer y todo lo que debemos de hacer nosotros los mineros. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Ramón, ya no está Ramón por allá, ¿no? Bien, Javier, muchísimas gracias, Armando. Y bueno, Fernando, aquí te lo guardamos, te lo llevamos por allá. No te hagas, no te hagas. Me dicen que por aquí está Nayeli, te lo mandamos con Nayeli. Muchas gracias, Fernando. Sí. Gracias a ustedes y muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos.